Este es el reportaje con quienes se reúne Santibáñez en Palacio, emitido el domingo pasado 29 de junio. Un informe periodístico que ha desencadenado algo inédito. Una denuncia penal contra periodistas de este programa por marcaje y reglaje para facilitar el delito de extorsión. Esta es la denuncia penal que el exministro del Interior y actual funcionario del despacho presidencial, Juan José Santibáñez, presentó la tarde del jueves 3 de julio ante la Fiscalía de La Molina contra parte del equipo de Punto Final y contra Latina Televisión. La difusión de la denuncia generó una inmediata reacción en diversos medios, destacando el pronunciamiento del diario El Comercio. Representa un ataque al ejercicio del periodismo, es un intento de intimidar a la prensa. Y creo que hay que ser muy claros, ¿no? Santibáñez era un ministro que fue censurado por una pésima gestión al mando del Ministerio del Interior y aún así logró que le abran un puesto que no existía solo para él y que depende de la presidencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señalan claramente que el derecho penal, el Poder Judicial, no puede ser utilizado para amedrentar a la prensa. Y este caso creo que es explícitamente eso, amedrentamiento a la prensa. Es una conducta alevosamente inconstitucional. Es evidente que hay una instrumentalización, un uso abusivo del derecho penal. Porque es utilizar el derecho penal como un arma, es utilizar el derecho penal como una amenaza para detener, atajar la labor de la prensa. ¿Por qué el funcionario que ejerce su labor muy cerca de la presidenta Dina Boluarte ha reaccionado así? ¿A qué le teme? En los siguientes minutos explicaremos al detalle por qué esta denuncia no tiene ningún fundamento legal y por qué reviste un potencial peligro para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en nuestro país. Esta denuncia es desde todo punto de vista temeraria, ¿no? Y es muy grave porque está imputando a un equipo periodístico el realizar un delito precursor de delitos graves. El reportaje mostró con sustento documental y visual a Santibáñez ejerciendo influencia desde su nueva oficina en el despacho presidencial. Ministros, congresistas, alcaldes, altos mandos policiales, todos pasan por ahí. También se evidenció que aún mantenía las prerrogativas propias de un exministro, un vehículo oficial del Ministerio del Interior y de su resguardo policial. Para graficar esto, mostramos estas imágenes de Santibáñez movilizándose un día cualquiera como el miércoles 11 de junio por la mañana. En ningún momento se difundió la dirección de su domicilio. No se menciona la calle, ni se muestra la fachada ni el número de la vivienda. Pues bien, Santibáñez afirma que con estas imágenes, Punto Final ha facilitado la comisión del delito de extorsión. El delito reglaje es un delito precursor en la medida en que sanciona el acopio y la provisión de información para cometer delitos como homicidio, como secuestro, como extorsión, delitos patrimoniales como el robo agravado, y sobre la base de hechos que, de acuerdo a la propia denuncia, se han mantenido, son hechos propios de la lex artis periodística. Por lo tanto, no hay ningún elemento como para poder sustentar una denuncia tan descabellada como esta, ¿no? La denuncia que presentó ante la Fiscalía de La Molina dice literalmente: se podrá advertir que en dicho reportaje se captura de forma audiovisual a mi persona, al vehículo con el que me traslado y sus características. Punto Final tapó en todo momento la placa del vehículo que lo moviliza. Además, confirmamos con el Ministerio del Interior que la camioneta en cuestión, asignada al exministro Santibáñez, está registrada a nombre de la Oficina de Gobierno Interior, y así lo informamos en el reportaje. Dicho sea de paso, esta oficina, encargada de designar a prefectos y subprefectos, está vinculada al caso Guayquis en la Sombra, en el que se investiga a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Pero volvamos a la denuncia de Santibáñez, quien también sostiene en este documento. El presente reportaje no solo pone al descubierto las actividades que realizo, cómo me traslado y en qué vehículo, sino que se tiene el atrevimiento de estar afuera de mi hogar, realizando un seguimiento constante a fin de poder obtener datos e información que resulta de vital importancia.
Respecto al atrevimiento de filmarlo fuera de su casa, como ya dijimos, en ningún momento mostramos la dirección y en todo caso, esta quedó bastante expuesta cuando en noviembre del año pasado la Fiscalía la allanó y Santibáñez no tuvo más remedio que declarar ante una veintena de periodistas que tuvieron el atrevimiento de preguntarle por qué el Ministerio Público allanaba su casa. Como ustedes han podido ver, y en un caso creo absolutamente excepcional en la justicia peruana, una vez más allana mi domicilio. Con ese criterio ningún funcionario podría ser entrevistado, con ese criterio ningún funcionario podría ser abordado en la vía pública, con ese criterio los funcionarios tienen que permanecer en la grisura, ¿no? Y no debemos saber nada de ellos, no debemos informarnos. Este es un antecedente muy peligroso, porque se puede extender, si se tolera, se puede extender. Santibáñez alega un seguimiento constante, pero la grabación fue realizada con el único propósito de ilustrar cómo transcurre el día de uno de los hombres más influyentes y poderosos del actual gobierno. La fundamentación de su delirante denuncia concluye recordando la ola de criminalidad que vive el país y que, dicho sea de paso, él no pudo combatir, afirmando ahora ser víctima de extorsión. Durante estos días he sido víctima de mensajes y llamadas extorsivas de números desconocidos, lo cual hace concluir que la vigilancia y seguimiento realizada por las personas del programa Punto Final contra mi persona no tiene un fin constitucionalmente legítimo, ya que no persigue un fin o interés público. Sin embargo, en su denuncia, Santibáñez no presenta una sola prueba que valide ser sujeto de extorsión. Tampoco especifica los números desde el que se han hecho las llamadas extorsivas, ni las fechas para saber si éstas se han dado antes o después de la emisión del reportaje. No presenta una sola evidencia, pero acusa a Mónica Delta, la conductora de este programa, al director Juan Subauste, a este reportero y al camarógrafo de haber suministrado información a quienes le estarían enviando mensajes extorsivos. El condicional es de él. En efecto, la denuncia no contiene ningún elemento que haga esa vinculación, que por lo demás, digamos, es absolutamente descabellado. Peor aún que ustedes hayan proveído información a la delincuencia común para que extorsionen eventualmente al personaje. Es una acusación grotesca, ¿no? Grotesca. ¿Qué información están ustedes proporcionándole a los extorsionadores? A ver, si es porque han ido a su domicilio, bueno, cualquier persona que la RENIEC proporcione esa información, ¿no es verdad? No hay en cualquier documento que él haya firmado está su dirección. Esa cosa absurda. Ustedes no son una organización criminal. Ustedes no son una banda que tenga propósito de chantajear, propósito de delinquir. No hay un acto doloso. Al contrario, un acto legítimo. La prensa, la libertad de expresión es una de las bases del sistema democrático. Entonces, por donde lo vea, este tema es frontalmente ilegal, inconstitucional y abusivo. La denuncia del supuesto reglaje ha sido rechazada de forma unánime por los expertos en derecho y todo el gremio periodístico. La denuncia que he presentado contra ustedes, la denuncia por reglaje, no es un hecho aislado. Existe en otros casos, existe el caso de Alejandro Soto, que denunció también a un periodista de Cuarto Poder por el mismo hecho. Entonces hay un intento de criminalizar la labor del periodismo. Y esto no viene solamente del Ejecutivo, también viene del Congreso últimamente. O sea, la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio encontró el año pasado que cada 60 días se presenta un proyecto de ley contra el ejercicio del periodismo. Son más de 95 proyectos de ley que se han presentado desde el año 2006 hasta la fecha. La Asociación Nacional de Periodistas reportó más de 390 ataques contra la prensa el año pasado. Y estamos a mitad de año y ya tenemos casi la misma cifra de ataques contra el periodismo. Santibáñez ha usado su cuenta de X para hablar de cosas que no están en su denuncia, en un intento por justificarse y frenar el repudio que ha despertado su accionar. Ha dicho que hemos expuesto a su familia, lo cual es falso ya que en ningún momento del reportaje se dio información sobre ellos. También ha dicho que se expuso la identidad de los oficiales de inteligencia que le brindan seguridad.
Pero lo cierto es que son los mismos agentes que lo escoltaban cuando era ministro, que han aparecido antes en cámaras y que pertenecen a la DIGIMIN, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Ojo, no a seguridad del Estado. ¿Qué hacen agentes de inteligencia acompañando al señor Santibáñez en este momento, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Esto abre una sospecha mucho más grande del rol que puede cumplir actualmente, del poder que tiene, que, como te digo, es realmente inexplicable, ¿no? Los agentes de inteligencia no están para cuidar a nadie. El objetivo de un agente de inteligencia es hacer su inteligencia que sirve para la lucha contra el crimen. Están sacando, si esto fuera cierto, está sacando gente que debería cumplir esas funciones y no está usando funcionarios de seguridad del Estado que están preparados para eso. Con todo lo expuesto en este reportaje, queda claro que Santibáñez usa el derecho penal para intimidar. ¿Por qué? ¿A qué le tiene miedo? Si el exministro le molestó de alguna manera o no está de acuerdo con el reportaje, tiene todos los mecanismos institucionales que lo pone la ley de radio y televisión desde el año 2004 para quejar a un medio de comunicación. De hecho, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión tiene el sistema de autorregulación donde cualquier persona natural, funcionario público o no, puede quejar a un medio de comunicación por alguna violación al código de ética que establece el MTC. Hay miles de mecanismos institucionales, administrativos y no el derecho penal, que es un tema evidentemente de hostigamiento a la prensa. Increíblemente, en menos de 24 horas, la Fiscalía de La Molina ha decidido abrir investigación preliminar por 60 días, no por agravio a Santibáñez, sino al Ministerio del Interior. ¿Qué pinta el Mininter en todo esto? ¿No que el relaje era contra Santibáñez para facilitar la extorsión? Lo cierto es que desde el gobierno nadie ha querido opinar en contra de la denuncia que representa un grave ataque al ejercicio de prensa. Pregunta de frecuencia latina sobre la denuncia del señor Santibáñez. Yo le voy a agradecer que en todo caso corra su pregunta el traslado al señor Santibáñez. Un funcionario que se atreve a hacer una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, inmediatamente debería ser removido de su cargo. Pero a pesar de eso, dentro del Ejecutivo hay un silencio total. Le están dejando que él actúe de esta manera. Entonces esto no solamente pone el reflector sobre él, le deja en evidencia el enorme poder que tiene él, sino también el silencio cómplice del Ejecutivo. Los periodistas nunca deberían ser protagonistas de la noticia, sino tan solo el vehículo para ayudar a la gente a formarse una opinión de lo que ocurre en este país. Pero ante intentos de amedrentamiento hay que responder con lo único que nos asiste, la verdad. Y para llegar a ella tenemos que investigar, porque la libertad de prensa no es solo un derecho de los medios, es un derecho de todos. Es su derecho a saber, por ejemplo, qué hacen y con quiénes se reúnen los funcionarios de este gobierno.